En este documental hablaremos sobre las enfermedades más comunes que existen en nuestra comunidad, así como también las dependencias de salud en las que podemos asistir a ellas. Nuestro equipo está conformado por lo que viene siendo Citlali, Cintia, Carla, y los que están atrás son Gabriel y Eder, y ese servidor suyo, Oliver. Somos del grupo tercero B del turno matutino. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, está considerada como una institución de seguridad social más grande de América Latina. Fue fundada el 19 de enero de 1943 por decreto presidencial del presidente de la República, General Manuel Ávila Camacho. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fue fundada el 30 de diciembre de 1953 por el presidente Adolfo López Mateos. El instituto reemplazó a la Dirección General de Pensiones y de Retiro. Actualmente protege alrededor de 10 millones de habitantes del país, lo que significa que 1 de cada 10 mexicanos es atendido por esta institución. El IMSS no solo cubre asistencia médica, sino también da prestaciones sociales, culturales y económicas, cuyos beneficios se extienden a los familiares de los trabajadores. El IMSS tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica y el otorgamiento de pensiones. El programa de Desarrollo Humano Oportunidades constituye el principal instrumento del Gobierno Federal de México para la reducción de la pobreza extrema. Pero antes de que este programa que actualmente conocemos, que es el programa Oportunidades, tuvo que pasar por varias evoluciones. La primera de ellas fue PRONASOL, Programa Nacional de Solidaridad. Carlos Salinas de Gortari puso en marcha este programa en su sexenio. Este programa tenía el propósito especial para combatir las necesidades de alimentos, viviendas, educación y salud de la población con menos recursos. Y este programa fue el rostro humano de la política económica neoliberal. La segunda evolución del programa Oportunidades es Progresa. Tras la crisis económica de 1994 en México, que derivó en la devaluación del peso y el colapso de la economía del país, el número de pobres en el país llegó a 63 millones en 1963, o sea, el 69% de la población. Así que Ernesto Zedillo, en su sexenio, decidió modificar por completo el programa PRONASOL. Eran los mismos objetivos, pero, por así decirlo, la dinámica era diferente. La entrega del dinero en efectivo se le daba a las madres de familia que estaban asociadas en este programa. El programa eliminó la entrega de subsidios y canastas de productos, y por eso entregaron el dinero. Su sexenio terminó en el 2000, con 52.7 millones de personas sin acceso a alimentos, vestidos, educación o salud. Así que este programa logró reducir en 15 puntos porcentuales los niveles de pobreza en 1996. Pero aún el 53% de la población seguía viviendo en pobreza extrema. Enfermedades más comunes de la comunidad. La gripe es conocida como gripa o influenza. Es una enfermedad muy común mayoritariamente en los niños. Esta ataca las vías respiratorias. Es similar a un resfriado y trae fiebre como un signo característico. Es muy contagiosa. Se transmite de unos a otros a través de la saliva que expulsamos con la tos y los estornudos, ya que van cargadas de virus. Cada año, de octubre a mayo, millones de personas en México se enferman de gripe. Los niños son los que se enferman con más frecuencia. Para saber cuando un familiar o cualquier persona está infectada con el virus, los principales síntomas de la gripe son
dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, escalofríos, dolores musculares, secreciones nasales, tos seca, etc. ¿Cómo se propaga la gripe? El virus de la gripe se propaga a través del aire, cuando una persona con el virus estornuda, tose o habla. También es posible contagiarse a través de un objeto que ha sido tocado por una persona o sobre el cual una persona afectada ha estornudado o tosido. Cuando una persona sana toca estos objetos contaminados y después se lleva las manos a la boca o la nariz, el virus entra en su sistema. Diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece debido a que el páncreas no fabrica la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, o bien la fabrica de una cantidad inferior. Síntomas. Entre los principales síntomas de la diabetes se incluyen frecuencia al orinar, hambre inusual, sed excesiva, debilidad y cansancio, pérdida de peso, cortaduras y rasguños que no se curan o se curan muy lentamente, entre otros. Prevención. Para la diabetes tipo 1 no existe ningún método eficaz por el momento. En cambio, está comprobado que la de tipo 2, que es la que aparece con más frecuencia, se puede tratar de evitar en gran medida adoptando unos hábitos de vida saludables, que podrían ser realizando ejercicio físico, abandonando el tabaco y las bebidas alcohólicas, tomar cantidades moderadas de hidratos de carbono antes de realizar ejercicios, etc. Diagnósticos. Se establece el diagnóstico de diabetes cuando una persona tiene valores anormalmente elevados de azúcar en la sangre. Pueden realizarse análisis para determinar la posible causa de síntomas, como aumento de la sed o el hambre, o si existen factores de riesgos característicos como antecedentes familiares de diabetes, obesidad, infecciones frecuentes o cualquier otra complicación asociada con la diabetes. Presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al circular por las venas. Las unidades de medición en la presión arterial son milímetros de mercurio. Los rangos normales para una presión arterial son de 120 a 80 y de 100 a 60 son bajos. De eso es la presión baja. Arriba de 140 se considera presión alta y de 121 a 181 y de 139 a 189 es prehipertensión. La presión arterial alta es cuando la presión arterial es generalmente más alta de lo que debería. Se pueden dañar los ojos, el cerebro, el corazón, los vasos sanguíneos y los riñones. También se le denomina hipertensión. La presión arterial alta se puede controlar con mediciones y cambios de estilo de vida. Los aparatos asignados para medir la presión se llama esfigmomanómetro de mercurio. Este tipo de aparato es para medir la presión en denominado patrón de oro. El esfigmomanómetro de mercurio es el tipo de aparato para medir la presión, es el denominado patrón de oro de la medición de la presión arterial, ya que es muy fiable y preciso. Estetoscopio. Los estetoscopios se usan principalmente en la consulta del médico por su facilidad y precisión. Tensiómetros totalmente automáticos. La medición de la presión arterial con aparatos denominados oscilosimétricos funciona igual que el método auscultatorio. En vez de registrar las lecturas acústicamente, el método oscilométrico registra y evalúa las oscilaciones de las arterias. Estas oscilaciones presentan una curva muy típica. Las oscilaciones se producen cuando primero se interrumpe el flujo sanguíneo y después se vuelve a reanudar. Obesidad. La obesidad es un problema de salud que es tener un exceso de grasa en el cuerpo. La obesidad se presenta con el transcurso del tiempo, cuando se ingieren más calorías que aquellas que se consumen. Entre los factores que pudieran inclinar el equilibrio se incluyen la constitución genética, el exceso de comer,
el consumo de alimentos ricos en grasa y la falta de actividad física. ¿Qué parte de la población es obesa? A pesar de las diferencias, puede estimarse que el problema de la obesidad está aumentando en los últimos años en todas las poblaciones desarrolladas. Actualmente encontramos en México una prevalencia en torno al 23% de la población adulta. Es más frecuente en mujeres, aumentando hasta la sexta década en dicho sexo y hasta la quinta década en varones. ¿Qué complicaciones tiene? Enfermedades cardiovasculares. La obesidad se asocia con un aumento en el riesgo de muerte súbita, secundaria, probablemente al desarrollo de arritmia cardíaca. Diabetes. Es una enfermedad casi inexistente en individuos con un IMC mayor a 22 y los obesos no diabéticos tienen mayores niveles de glucosa en la sangre. Cáncer. Al aumentar el grado de obesidad, aumenta la incidencia del cáncer. Función pulmonar. La menor movilidad del tórax. En los obesos les obliga a realizar un mayor esfuerzo para conseguir una buena ventilación. ¿Cómo se trata? El objeto del tratamiento es doble. Por un lado, se pretende controlar el peso hasta disminuir el riesgo de desarrollar alguna complicación, y por otro, responde a la demanda de un individuo que no se encuentra a su gusto con su estado físico. En esta grabación estaremos hablando acerca de la salmonelosis y estaremos primeramente tratando lo que viene siendo la historia de la salmonelosis. El doctor Smith fue el que descubrió la bacteria de tipo real, la salmonella, en 1885. Mas sin embargo, el doctor Salmon fue el que administró el programa de investigación en el departamento USDA y por lo tal el organismo, la bacteria, fue nombrada en su honor. Investigaciones posteriores mostrarían que este organismo rara vez causa síntomas en cerdos, y no fue así. Finalmente se demostró que era un virus. Sin embargo, relacionados con las bacterias del género de la salmonella, demostraron finalmente causar otras enfermedades infecciosas posteriores. La salmonella es una enfermedad producida por la ingestión de alimentos y líquidos contaminados con la bacteria salmonella y que se caracteriza por una intoxicación o una infección intestinal. La salmonella es un tipo de bacteria que se encuentra en los tractos intestinales de los humanos y otros animales. Los humanos pueden contraer la salmonelosis cuando comen alimentos contaminados con heces animales. Las carnes, las aves, leche y quesos son fuentes comunes que pueden contraer salmonelosis con cualquier alimento, incluidos los vegetales. Las bacterias mueren en la cocción de los alimentos, pero si un portador de la infección no se lava las manos después de usar el baño, cualquier alimento que él toque se contamina. Los síntomas son la diarrea, fiebre y dolores abdominales entre las 12 y las 72 horas después de que la persona resulta infectada, y su recuperación es de 4 a 7 días sin tratamiento. A veces con esta infección hay complicaciones. En muy pequeños números de personas ha habido casos en las que las articulaciones hay dolor en las articulaciones, hay irritación en los ojos, expulsan dolorosamente la orina y puede durar por meses o a veces por años. El tratamiento hasta ahorita no se ha habido una cura, mas sin embargo con únicamente estar tomando líquidos puede tener la expulsión de la bacteria ya antes mencionada. Hay algunas prevenciones que se nos dan, como por ejemplo el asegurarse de cocinar toda la carne y los huevos de aves de corral, no comer o beber nada con huevo crudo o leche no pasteurizada. En los restaurantes, si los alimentos se ven poco cocidos en cuanto a las carnes o los huevos, es mejor regresarlos. Lavarse las manos, los utensilios y la superficie de la cocina con agua y jabón después de haber tocado carne cruda o aves. Tener especial atención en los alimentos para los niños, los adultos mayores y gente con sistemas de inmunidad deficiente. Siempre lavarse las manos después de tocar a un reptil o a un ave
incluso si aparentan ser saludables. Algunas heces de las mascotas pueden contener salmonela, especialmente la de los reptiles. Asegurarse de que los niños o personas con inmunodeficiencia no entren en contacto indirecto con reptiles. No alimentar o cambiar el pañal de un bebé cuando se está en contacto con la carne de ave o carne roja. La leche materna es un alimento más seguro que para los bebés y previene la salmonelosis, además de otras enfermedades. La diabetes. La diabetes es más que un tema, es la realidad de México. Esto es un tema muy preocupante, ya que en la sociedad, en esta etapa, en estos años, ha habido muchos casos de esta afección crónica. Lo que es la diabetes es cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina. La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas, y esto tiene el fin de que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se convierte en energía, y esto hace que funcionen los músculos y los tejidos. Una persona que tiene diabetes no absorbe la glucosa, la energía que necesita, de modo que esta glucosa circula en la sangre y va dañando los tejidos con el paso del tiempo. Hay 3 tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la famosa diabetes mellitus gestacional. A nivel nacional, durante el 2011, 9 de cada 100 personas que realizaron la prueba de diabetes fueron positivas. Las 9, claro. Y el estado de Morelos presenta el mayor número de casos de diabetes: 655 hombres y 746 mujeres por cada 1000 personas de cada sexo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen al menos 2.8 millones de personas adultas gracias a esta causa. Es increíble la cantidad de muertes que esta afección crónica ocasiona. Y la Organización Mundial de la Salud estima que Belice, México y Estados Unidos, la población total de esos países, el 30%, tiene obesidad. Y no solo es eso, a las instituciones nacionales también demuestran que esto va mal, por así decirlo. El Instituto Nacional de la Salud Pública en el 2002 presentó varias encuestas, varias gráficas, en las cuales miden el porcentaje de la gente que padece de esta afección crónica. Una de ellas podría ser el porcentaje de sobrepeso y obesidad en población masculina de 20 años. Y claro que esta la separan en por ciento y por edad. Aquí en la gráfica se observa que con las personas de 60 a 69 años de edad tienen el índice más alto de sobrepeso, y las que tienen el menor índice es de 33.9, que es de 20 a 29 años de edad. La obesidad, claro, el índice más pequeño es de 9.3 y son de personas que tienen 80 años o más. El índice más alto es de las personas que tienen 40 a 49 años de edad con 34.3%. Y no es solo eso.
Las principales causas de mortalidad en México en el 2005, la diabetes ocupa el primer lugar con 67.090 número de defunciones. Después le siguen las cardiovasculares, las hepáticas, las pulmonares, etc. Y esto es preocupante. Y cabe mencionar que de los casos presentados de diabetes, el 36% son masculinos. El 64% de las personas que padecen son mujeres. Ya que sabemos estos datos, podemos ver la importancia, el peligro que tiene esto. Por eso es bueno y sería lo más recomendado ir a un centro de salud, orientarse y cambiar pues la alimentación que lleva uno, ¿no? Porque al fin de cuentas creo que es peor perder a una persona lentamente que perderla en un instante. Así que ya saben, vayan al seguro, chéquense. Nos vemos en otra ocasión.